Hola gente de YouTube, somos EduSalud, acá con mis manitos, y el tema que vamos a tratar hoy es la segunda parte de histología de sistema respiratorio. En la primera parte ya estuvimos viendo lo que eran las generalidades, la introducción, cavidades nasales, creo que habíamos visto también senos paranasales, faringe, laringe. Fue un video bastante extenso, bastante saladito. En esta segunda parte lo que vamos a ver específicamente es tráquea y bronquios. Esta es un poquito más livianita, eso es cierto, ¿no? Las segundas partes siempre son malas, las secuelas siempre son malas, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo menos mala posible. Nada, pero hablando en serio. Antes de empezar, les pido por favor que si no están suscriptos y me están viendo y les gusta el contenido que hago, que se suscriban. Que bueno, como dije en el anterior video, por cada 100 personas que ven mis videos se me suscriben solamente 5 o 6 personas y me parece muy poco. Y creo que la mejor forma de agradecerme de alguna manera, si bien yo no espero que me agradezcan porque esto lo hago realmente de corazón porque amo lo que hago, me encanta enseñar, es cierto que por ahí me ayudan un montonazo si se suscriben. Es completamente gratis. No cuesta nada, es apretar en el botoncito rojo de acá abajo que dice suscribirse y ya está. Así que nada, ahora que ya di esta conversación aburrida, vamos a empezar a hablar del tema que nos compete hoy, que es histología del sistema respiratorio. La parte 2, ¿no? Sobre todo tráquea y bronquios, reitero. Vamos a empezar hablando de lo que es la tráquea. Fíjense que venimos siguiendo una especie de orden descendente en los distintos órganos del sistema respiratorio. Empezamos por lo más superior, que eran las cavidades nasales, terminamos con lo más inferior, que era la laringe, y ahora vamos con lo que le continúa a la laringe, que es la tráquea, ¿sí? La tráquea es precisamente un órgano tubular que está ubicado por debajo de la laringe y se extiende hasta la cavidad torácica. Es decir, es un órgano intratorácico que tiene una porción extratorácica como habíamos visto en el video anterior, pero es mayoritariamente intratorácico y se extiende precisamente hasta la altura de la vértebra torácica 4 o torácica 5, depende mucho de la persona, puede variar. Entonces, la tráquea es un órgano tubular, es decir, es un órgano con forma de tubo, es una manguerita que está ubicado por debajo de la laringe y se extiende hasta la cavidad torácica a la altura de la vértebra torácica 4 o 5, o sea, hasta T4 o T5. La función de la tráquea, al igual que otras porciones conductoras de la vía aérea, es conducir el aire y en mucha menor medida acondicionarlo. La principal función de la tráquea es conductora, pero también participa levemente en lo que es el acondicionamiento del aire. Cuando nosotros vemos la tráquea, vemos que tiene esta forma, tiene una forma como de manguerita, y vamos a ver que en su porción más terminal, la tráquea hace esto, se bifurca. Esta bifurcación ocurre precisamente a nivel de la vértebra torácica 4, torácica 5. Y esta porción terminal de la tráquea, donde la tráquea se bifurca, se conoce con el nombre de carina traqueal. Recuerden esto, la bifurcación de la tráquea en su porción terminal se conoce como carina traqueal. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vean un montonazo de cosas más que nada lo que son, por ejemplo, tumores, en lo que son tumores de esófago, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta este reparo anatómico, la carina traqueal, porque vamos a decir, mira, este es un tumor paracarinal, o sea que estás al lado de la carina, o no lo es, y así vamos a saber con qué estructuras se relaciona, con qué estructuras no. Entonces la carina traqueal es un reparo anatómico muy importante. Esta bifurcación de la tráquea, la carina traqueal, donde se divide la tráquea, donde se bifurca la tráquea, es donde se forman los bronquios primarios, o también llamados bronquios principales, o también llamados bronquios fuentes, que son el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. El bronquio fuente derecho va a ser el que nos va a dar el pulmón derecho y el bronquio fuente izquierdo es el que nos va a dar el pulmón izquierdo.
Eso lo vamos a ver ahora en un cachito cuando veamos bronquios. Pero en términos generales, eso es la tráquea. Un tubito que conduce aire, lo acondiciona en menor medida, que en su porción terminal se bifurca, lo que se conoce como carina traqueal, formando los dos bronquios fuente. Así de sencillo. Entonces, esto es una cosa muy general. Cuando nosotros vemos la tráquea, histológicamente es muy importante conocer que la tráquea se organiza en túnicas. Varios órganos tubulares, como es la tráquea, como son los bronquios, como podrían ser también órganos del tubo digestivo, como el esófago, como podrían ser, el intestino. Todos esos órganos tubulares, esos órganos huecos, están bien organizadas sus paredes, es decir, tienen paredes muy bien definidas que se organizan en capas. Esas capas, en su conjunto, se conocen con el nombre de túnicas. Entonces, la tráquea es uno de los órganos tubulares que se organiza en túnicas. Cada una de las túnicas tiene distintas capas. Entonces, cuando veamos la tráquea, vamos a ver que la tráquea tiene 4 túnicas. Una túnica mucosa, que es la túnica más luminal, es decir, es la túnica que mira hacia la luz de la tráquea, es la túnica más interna, que tiene 2 capas, una capa que es el epitelio respiratorio típico, es decir, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, el epitelio respiratorio típico que veíamos siempre, y va a tener por debajo siempre todo tejido epitelial un tejido conectivo. Ese tejido conectivo que está por debajo del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado se conoce como lámina propia. Esto es la túnica mucosa. La túnica mucosa está formada por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y por una lámina propia. Por debajo de la mucosa hay otra túnica que se conoce como submucosa. La túnica submucosa es nada más y nada menos que un tejido conectivo, TC, tejido conectivo, con una abundancia de glándulas. Ahí está. Generalmente la submucosa de casi todos los órganos se caracterizan por tener muchas glándulas. Estos insectos de mierda me distraen. Me está poniendo muy nervioso los mosquitos. Bueno, además de la túnica submucosa, por debajo de la túnica submucosa vamos a encontrar otra túnica que es la túnica cartilaginosa. La túnica cartilaginosa se corresponde con un cartílago hialino. Algo muy característico de este cartílago hialino de la tráquea es que es un cartílago continuo. El cartílago de la tráquea es continuo, no tiene interrupciones y tiene forma de C o de semicírculo. Tiene una forma de C acostada, pero es continuo. Esta C no se interrumpe en ningún momento. Esto es importante saberlo porque es lo que nos va a servir para distinguir la tráquea de los bronquios, por ejemplo. El anillo cartilaginoso en forma de C de la tráquea es continuo y está hecho de cartílago hialino. El cartílago traqueal es cartílago hialino en forma de C. Y recuerden, es continuo. Y por último, la capa más externa que se encuentra por fuera de la túnica cartilaginosa es la túnica adventicia. La túnica adventicia es nada más y nada menos que un tejido conectivo, que después vamos a ver qué características tiene ese tejido conectivo y para qué sirve. Por lo pronto me importa que sepan que la tráquea tiene 4 túnicas, de más interno a más externo o desde la luz hacia la pared externa. Está formada por la mucosa, que es la más interna, la submucosa, que está por debajo de la mucosa, la túnica cartilaginosa y la túnica adventicia. Esas son las 4 túnicas de la tráquea. Y sepan esto porque es muy importante y se los van a preguntar. No falta ningún examen de histología. Entonces, esto es todas las túnicas que tiene la tráquea. Cuando nosotros vemos... Uy, está yendo puntito esto.
tiene pecas mi hoja. Cuando nosotros vemos lo que es el cartílago de la tráquea, por la túnica cartilaginosa, esos semicírculos cartilaginosos, ese cartílago continuo en forma de C acostadita, tiene una particularidad, y es que por detrás, fíjense que no está completo, es decir, no se cierra por detrás, porque tiene forma de C. Algo que me importa que sepan respecto a estos cartílagos traqueales es que al tener esta forma de C, en su cara posterior tiene un borde libre, y ese borde libre tiene que ser rellenado. ¿Cómo rellenamos este borde libre? Lo vamos a rellenar con un tejido fibroelástico y con músculo liso. Entonces, en su cara posterior, la tráquea se caracteriza por tener un relleno fibroelástico y de músculo liso que completa este sector libre que no tiene cartílago hialino. Entonces, cuando nosotros hagamos un corte de la tráquea anterior, vamos a ver cartílago hialino, pero si lo hacemos a nivel más posterior, nos vamos a encontrar con este músculo liso y con tejido fibroelástico. Y eso es muy importante que lo sepan, porque les va a servir para poder saber a qué nivel estamos cortando la tráquea, si más adelante o más atrás. Es más que nada para eso. Entonces, básicamente eso es cómo está organizada histológicamente y estructuralmente la tráquea y cómo son cada una de sus túnicas. Lo último que me gustaría decir es que estos cartílagos en forma de C sirven para darle estabilidad a la tráquea. Estos cartílagos en forma de C, que en la tráquea los vamos a ver como anillos semicirculares, cada anillo traqueal es cartílago, que obviamente tiene otras cosas por debajo, lo que tienen es que son un tejido duro. El cartílago hialino es un tejido durito, es un tejido resistente, es un tejido que al tacto es bastante durito. De hecho, pueden comprobarlo tocándose lo que es el interior del pabellón auricular. Van a ver que es más durito que el resto de lo que está por fuera. Justamente este tejido es duro a propósito y está en la tráquea a propósito. ¿Por qué? Porque, como decía, le da estabilidad estructural. ¿Y qué importancia tiene eso? La importancia que tiene eso es que impide que la tráquea se colapse. Si la tráquea no tuviera estos anillos cartilaginosos duros, no sería tan estable su pared, y ante el pasaje brusco de una columna de aire y la descompresión rápida cuando esa columna de aire salga de la tráquea, haría que la pared de la tráquea haga esto, se colapse, que la pared de la tráquea pase de estar así a estar así, más chiquitita. Eso no es conveniente porque la tráquea tiene que permanecer abierta con un calibre importante. Para eso tenemos los anillos cartilaginosos, que justamente lo que evitan es que la tráquea se colapse. ¿Por qué? Porque son duritos y justamente eso es lo que permite que la pared de la tráquea sea rígida. Relativamente flexible, pero rígida, para evitar el colapso de su pared. Vamos a poner una imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, para repasar un poquito de lo que estuvimos viendo recién. En esta imagen lo que estamos viendo es cómo es la tráquea. Acá arriba estamos viendo lo que es la laringe. Y fíjense que inmediatamente por debajo de la laringe encontramos este tubito que es la tráquea. Si nosotros le prestamos atención, vamos a ver que esta tráquea tiene anillitos. Cada uno de esos anillos traqueales se corresponden con cartílago. Esto de color celestito es cartílago. Y bueno, justamente los anillos traqueales son de cartílago. Cuando nosotros vemos lo que es la tráquea, vemos que en su porción más terminal se bifurca en lo que es un bronquio fuente derecho, que es este que están viendo acá, y en un bronquio fuente izquierdo, que es este otro que están viendo acá. Ese sector donde la tráquea se bifurca formando los dos bronquios fuentes se conoce con el nombre de carina traqueal. Acá arriba, a la izquierda, lo que nos está mostrando es la tráquea y nos muestra
cómo son sus capas, cómo se ve la tráquea cortada. Lo que nos muestra es la capa más interna, que es la túnica mucosa, que fíjense que está formada por lo que es un epitelio, que acá no lo está marcando, pero créanme que es lo que está acá adentro del todo, por un tejido conectivo subyacente, que sería esa lámina propia que nos está marcando acá abajo. Lo amarillito sería el epitelio, lo rojito que está por debajo sería la lámina propia, por una túnica submucosa que está por detrás de esa lámina propia, que es un tejido conectivo con abundantes glándulas, una túnica cartilaginosa, que es esta que están viendo acá de color celestito, que son los anillitos que veíamos hoy, que es un cartílago hialino, y por fuera del todo encontramos una túnica adventicia que se corresponde con un tejido conectivo. Que bueno, repasando, es lo mismo que estamos viendo en la imagen de la derecha, en el margen derecho superior. Vemos lo que es la túnica más interna, que es la mucosa, formada por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado y una lámina propia que lo acompaña. Una túnica submucosa, que es esta que les estoy marcando acá, que es un tejido conectivo con glándulas. Una túnica cartilaginosa, que es esta que les estoy marcando acá, que fíjense que es un anillo cartilaginoso continuo, que no se interrumpe, que en su cara posterior, si se fijan, está relleno por tejido fibroelástico y por músculo liso. Y la túnica más externa, que es la túnica adventicia, que consiste en un tejido conectivo laxo. Todo eso es como se ve generalmente la tráquea. En esta otra imagen lo que estamos viendo es más de lo mismo, pero histológicamente. Acá lo que estamos viendo es una tráquea teñida con hematoxilina eosina, la tinción de rutina, y lo que vemos es más de lo mismo que estábamos viendo hoy, pero histológicamente. La tráquea es hermosa para verla histológicamente. Es uno de los órganos más lindos que se pueden ver, porque es re organizadita y re fácil de identificar. Los estudiantes generalmente la aman, porque es fácil de identificar. Lo que estamos viendo es su forma tubular, fíjense que tiene forma de tubito, y esto de color blanco que estamos viendo es la luz de la tráquea. Por esa luz pasa aire. Lo que estamos viendo bien pegadito a la luz, inmediatamente por fuera rodeando a esa luz, es la túnica mucosa, que está formada por dos capas. Una capa epitelial, que es esta de más adentro, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, y por un tejido conectivo subyacente que se conoce con el nombre de lámina propia, que en esta imagen no se distingue bien porque tiene muy poco zoom, tiene muy poco aumento. Lo que sí se llega a ver es la túnica submucosa, que es esta que está acá de color rosita, que está por debajo de la túnica mucosa y es un tejido conectivo. Por fuera de la submucosa encontramos este anillo en forma de C, que es la túnica cartilaginosa, que si se fijan es un cartílago hialino, se ve como se ve cualquier cartílago hialino. Y recuerden, esta túnica cartilaginosa le da estabilidad a la tráquea para evitar el colapso de su pared. Y la más externa, la túnica que está por fuera de esta túnica cartilaginosa, es la túnica adventicia, que es un tejido conectivo. Que fíjense que se ve de color rosita. Esto es la túnica adventicia. Se ve clarito, clarito, clarito. El último detalle que se puede ver en esta imagen es que en su cara posterior, la tráquea, fíjense que el cartílago, como tiene forma de C, queda como un borde libre, queda como algo, como un espacio vacío. Ese espacio vacío se rellena con un tejido conectivo fibroelástico, ¿sí? Un tejido fibroelástico y con músculo liso, que obviamente acá no se ve muy bien por el poco aumento, pero créanme que tiene un tejido conectivo y músculo liso.
¿Se entendió? Eso es cómo se ve generalmente la tráquea, cómo se organizan cada una de sus túnicas, cómo están formadas cada una de esas túnicas, qué capa tienen esas túnicas y bueno, cómo se ve histológicamente. Vamos a volver a mis manitos y es para explicar, ahora sí, con un poquito más de detalle, cada una de las distintas capas dentro de las túnicas. Ahora sí vamos a adentrarnos bien en detalle en cada una de las capas de estas túnicas. Vamos a empezar por lo más interno, por lo más cerquita de la luz, que es la capa epitelial de la túnica mucosa. Vamos a poner acá capa epitelial. La capa epitelial de la túnica mucosa, como muy bien dijimos recién, está formada por un epitelio respiratorio típico, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Es decir, el mismo epitelio que veíamos la otra vez en la porción respiratoria de las cavidades nasales o en ciertos sectores de la laringe. Es el típico epitelio de las celulitas en la que todas tocan la membrana basal, pero algunas, solamente algunas, parece como que llegan a apical. Que recuerden, en realidad llegan todas a apical, pero en el microscopio óptico no se ve muy bien. Eso es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Ahora, si nosotros miramos a ese epitelio traqueal, tenemos que saber por qué células está formada. Es muy fácil, son exactamente las mismas células que las que tiene el epitelio respiratorio de las cavidades nasales. Si se aprendieron el epitelio respiratorio de las cavidades nasales, este es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué células está formada la capa epitelial de la túnica mucosa? Está formada por las células ciliadas, que son las típicas celulitas que tienen los pelitos en la superficie apical. Son células importantísimas dentro de cualquier epitelio respiratorio porque sus cilios tienen la función de barrer el moco que está en la superficie de la tráquea. Estos cilios hacen este movimiento y funcionan como una escoba, barren moco. ¿Hacia dónde lo barren? El moco es barrido hacia arriba, es llevado hacia arriba en dirección a la faringe para que sea deglutido. El moco lo tragamos de forma inconsciente, por así decirlo. Eso es deglutir, ¿sí? Es como decir tragar. Entonces, ese moco pasa desde la tráquea, desde las vías aéreas más inferiores, hacia arriba va ascendiendo para ser deglutido en la faringe. No nos conviene que se nos acumule moco en las vías aéreas inferiores, porque ese moco tiene porquerías, ese moco atrapa porquerías. ¿Qué porquerías? Sustancias irritantes, cuerpos extraños, microorganismos, coronavirus, ¿sí? Cualquier porquería puede quedar atrapada en ese moco y no nos conviene que ese moco se atasque. Porque de hecho, si ese moco se atasca, lo que va a generar es una infección local que se conoce con el nombre de, a nivel de los bronquios, bronquitis, que es lo más común, pero también puede aparecer una traqueitis, que es una inflamación de la tráquea. Es más común a nivel de los bronquios, claramente. Cosa que después, si quieren, les cuento. Pero bueno, esas son las células ciliadas y esa es la función que tienen. Por debajo, otra de las células que tiene la capa epitelial son las células mucosas. Las células mucosas son nada más y nada menos que células caliciformes. Las mismas celulitas que veíamos en los otros sectores de la vía aérea, como por ejemplo cavidades nasales. Esas células caliciformes, histológicamente, se caracterizan porque no tienen cilios y en su citoplasma tienen una densidad, tienen un cúmulo denso que no se tiñe, que es de color pálido, que se corresponde precisamente con lo que es el cúmulo de moco que va a ser secretado. Entonces, ¿cómo identificamos una célula caliciforme? Por su citoplasma que no se tiñe completamente, quedando un sector pálido,
y por lo que son la ausencia de cilios. Las células mucosas no tienen cilios. Otra de las células que vamos a encontrar en la capa epitelial de la túnica mucosa son las células en cepillo, que también habíamos visto en sectores más superiores de la vía aérea. ¿Qué son las células en cepillo? Son células que tienen microvellosidades como prolongaciones de membrana, romas cortas. Son prolongaciones gorditas, chiquititas y que son muy regulares. Esas son las células en cepillo. Son células cilíndricas con vellosidades romas cortas. ¿Cuál es la función de las células en cepillo? Estas células en cepillo están ampliamente inervadas y precisamente participan en lo que es la percepción de la sensibilidad general de la mucosa de la tráquea. Tienen lo que es inervación sensitiva y dan la sensibilidad general. Entonces, la sensación de que, por ejemplo, cuando nos ahogamos, cuando estamos tomando agua y de repente tragamos agua y como que nos ahogamos y empezamos a toser y nos sentimos una sensación fea, esa sensación fea está dada por la inervación sensitiva de la tráquea a través de las células en cepillo. Las células en cepillo son las que reciben esa inervación sensitiva general y son las que transmiten, por así decirlo, las que funcionan como primera estación de lo que es ese sector que se está irritando. Además, participan, lo que son las vías que inervan a las células en cepillo, participan como aferencia para lo que es el reflejo tusígeno, para lo que es la tos. Eso hacen las células en cepillo, dan sensibilidad general a la tráquea, además de otros sectores de las vías aéreas en los que se encuentren. Otra de las células que tenemos dentro de la capa epitelial son las células de gránulos pequeños, también llamadas células granulares pequeñas o simplemente células de Kulczycki. Kulczycki, siempre dudo cómo se escribe. Espero estar escribiéndolo bien. ¿Qué son las células de Kulczycki? Como habíamos dicho hoy, que las veíamos también en las cavidades nasales, son células endócrinas. ¿Qué característica tienen estas células endócrinas? A nivel de la tráquea son relativamente abundantes, digamos, no son muy abundantes, pero es donde más se pueden llegar a ver. Y tienen la característica de que se tiñen muy bien con tinciones argénticas, con tinciones de plata. No se van a ver de ninguna manera con tinciones de hematoxilina eosina, son indistinguibles de otras células. Sí se pueden ver bien con las tinciones de plata, porque los gránulos que tienen en su interior captan bien esas tinciones argénticas. Estas células de Kulczycki a nivel de la tráquea tienen una función mucho mejor definida que a otros niveles. Producen catecolaminas como son adrenalina, noradrenalina o dopamina, y serotonina también, que no es una catecolamina, pero también la pueden producir, o sea, producen catecolaminas y serotoninas, y se cree que a través de la secreción de esas hormonas regulan el calibre de las vías aéreas más inferiores. Esa es la función principal. Las catecolaminas, a través de los receptores alfa y beta adrenérgicos y a través de los receptores dopaminérgicos, van a regular lo que es, por ejemplo, el grado de constricción de lo que es el músculo liso de la pared de bronquios, por ejemplo, y la serotonina también puede participar en menor medida en la regulación de ese grado de constricción, además de tener alguna participación en respuestas inflamatorias. Otra de las cosas que se ha comprobado que liberan las células de Kulczycki a nivel de la tráquea es calcitonina y recuerdo por ahí haber leído péptido liberador de gastrina, pero la realidad es que eso es en cantidades ínfimas. Lo más importante que tienen que saber es que secretan catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina, y también secretan serotonina, y que a través de esas secreciones regulan de alguna manera el calibre de las vías aéreas más inferiores, y también se cree que tienen una participación en las respuestas inflamatorias locales. Además de regular lo que es el calibre de las vías aéreas más inferiores,
también se cree que regulan el calibre de los vasos sanguíneos circundantes, es decir, los vasos sanguíneos que están alrededor también son regulados por estas catecolaminas y por la serotonina secretadas por las células de Kulczycki, sobre todo por las catecolaminas que causan generalmente vasoconstricción, aunque pueden causar también vasodilatación dependiendo del tipo de receptor adrenérgico sobre el que actúen. Y por último, la última célula que vamos a encontrar dentro de la capa epitelial son las células basales. Las células basales, como siempre, son células madre que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier otra célula del epitelio respiratorio de la tráquea. Son células de reposición. Todo eso es la celularidad de la capa epitelial de la túnica mucosa de la tráquea. ¿Se entendió? Espero que sí, como les digo siempre. Bueno, vamos a poner una imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, que es más que nada para ver cómo es el epitelio de la tráquea. Es para hacer un repasito de lo que veíamos recién, sobre todo para ver su celularidad. Cuando vemos la tráquea, nos encontramos con esto, con lo que es la túnica mucosa, que está formada por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, que es este que están viendo acá, es todo esto que les estoy marcando acá, que por debajo va a tener un tejido conectivo que es la lámina propia, que es indistinguible en este caso, acá no se ve muy bien, de lo que es la túnica que está por debajo, que es la submucosa. Allá lo que están viendo por debajo de la túnica submucosa sería la túnica cartilaginosa, que fíjense es un cartílago hialino. Vamos a enfocarnos acá en la túnica mucosa. Cuando veamos la túnica mucosa, habíamos dicho que tiene dos capas. Una capa epitelial, que es la que mira hacia la luz, que es esto que les estoy marcando acá, lo blanco. Y tiene por debajo la lámina propia. La capa epitelial, si se fijan, está formada por varios tipos de células que nos está marcando acá. Que son las células ciliadas, que serían estas, que fíjense que tienen que son cilíndricas, ¿sí? Y fíjense que arriba tienen como un sector que parece que está engrosado. Bueno, esos son pelitos, esos son los cilios. Que recuerden, sirven para barrer el moco que está en la luz de la tráquea. Vamos a encontrar también estas celulitas que tienen un citoplasma denso, que no se tiñe bien en un sector ese citoplasma, que tiene ese citoplasma como de color pálido en un sector. Esas son las células caliciformes. Las células caliciformes son las que producen moco, son las células mucosas. Y estas que tienen núcleo más redonditos y están por debajo, pegadito a lo que es la membrana basal, son las células basales. Con una tinción de hematoxilina eosina son indistinguibles las células en cepillo y las células de gránulos pequeños, las de Kulczycki. Esas se van a ver con lo que es microscopía electrónica o con lo que es las tinciones argénticas para el caso de las células de gránulos pequeños. Pero en estas tinciones comunes de hematoxilina eosina, lo único que vamos a poder ver son células ciliadas, células caliciformes y células basales. En esta otra imagen que les estoy mostrando acá, estamos viendo también lo que es el epitelio, lo que es la túnica mucosa con lo que es el epitelio y por debajo la lámina propia. Y lo que nos está mostrando es otro tipo de tinción, no es una tinción de hematoxilina eosina, que nos permite identificar con mucho más lujo de detalle a las células caliciformes. Fíjense cómo las células caliciformes tienen ese citoplasma que en un sector es denso, de color pálido y no se tiñe. Esos sectores de color blanco se corresponden con lo que es el cúmulo de moco listo para secretar, es el cúmulo de moco intracitoplasmático de las células caliciformes. Que si se fijan y les prestan atención, fíjense que donde hay una célula caliciforme no hay cilios. ¿Ven por ejemplo esta? Fíjense cómo se interrumpen los cilios. ¿Por qué? Porque las células caliciformes no tienen cilios. ¿Cuáles son las células que sí tienen cilios? Estas que les estoy marcando acá, cuyo citoplasma se tiñe completamente
y tienen pelitos. Esas células que tienen pelitos, que tienen cilios, son las células ciliadas. Son una pavada de diferenciar las células. Y las de más abajo, las de núcleo más redondito, son las células basales. Es eso, no tiene mucha más complicación. Así se ve lo que es la capa epitelial de la túnica mucosa de la tráquea. Vamos a volver a mis manitos y vamos a seguir explicando cada una de las cosas que vamos a seguir encontrando en las distintas túnicas. Ya hablamos de lo que es la capa epitelial de la túnica mucosa, que sigue la lámina propia. Vamos a analizar con un poquito más de detalle cómo está hecha la lámina propia de la tráquea, de la túnica mucosa de la tráquea. La lámina propia se corresponde específicamente con un tejido conectivo laxo que se encuentra inmediatamente por debajo del epitelio. Acuérdense, siempre asociado a un tejido epitelial hay un tejido conectivo, en este caso un tejido conectivo laxo, que bueno, como todo tejido conectivo laxo, se caracteriza por tener una gran cantidad de células, una gran cantidad de sustancia fundamental y dentro de todo poquitas fibras, ya sean colágenas, elásticas o reticulares, en relación a la tremenda cantidad de sustancia fundamental o de células que hay. Eso nos caracteriza un tejido conectivo laxo. ¿Qué particularidad tiene la lámina propia de la tráquea? Que tiene una tremenda cantidad de linfocitos. Tiene una cantidad impresionante de linfocitos. Y además tiene tejido linfático difuso. Obviamente, si tiene linfocitos dispersos va a tener tejido linfático difuso. Y tejido linfático nodular. El tejido linfático difuso y el tejido linfático nodular, a nivel de la lámina propia de la tráquea, forma lo que se conoce como BALT, que lo veíamos en otros sectores de la vía aérea. Sería dentro del MALT, o sea, tejido linfático asociado a mucosas, el BALT es el tejido linfático asociado a la mucosa de la vía respiratoria. El BALT está dentro del grupo del MALT. Para entender esto un poquito mejor, les sugiero que vean el video de tejido linfático que hice, que por cierto está muy bueno. Me divertí haciéndolo. Bueno, además de tener esa tremenda cantidad de células, obviamente va a tener fibras colágenas, va a tener fibras elásticas y en su porción más terminal, lo que es la lámina propia, si miramos, vamos a hacer de cuenta que esto es la lámina propia, ¿no? Tenemos el epitelio por allá arriba, vamos a hacer así el epitelio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, muy así nomás, ¿no? Acá le hacemos los pelitos. Acá por debajo estaría el tejido conectivo. Si nosotros miramos la tráquea, vamos a encontrar, si miramos lo que es la lámina propia, vamos a encontrarnos con que tiene un sector muy clarito, o sea que se ve muy bien, que se tiñe de forma bastante intensa, que es la lámina basal. La membrana basal es parte de la lámina propia, ahora lo comento. Acá en el medio vamos a encontrar muchas células, muchos linfocitos, sobre todo, y tejido linfático, nodular y difuso. Y acá, en su porción más terminal, va a haber también otro sector que tiene lo que son fibras colágenas y fibras elásticas bien organizadas. Sobre todo, fibras elásticas. Esas fibras elásticas que están en la porción terminal de la lámina propia, es decir, en la porción más inferior de la lámina propia, donde está su límite, se conoce como membrana elástica. ¿Y por qué es importante conocer esta membrana elástica? Porque la membrana elástica de la lámina propia nos va a diferenciar la lámina propia, que sería todo esto sería la lámina propia, de lo que hay por debajo, que es la túnica submucosa. Por debajo de la lámina propia vamos a encontrar también un tejido conectivo laxo que tiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, muchas glándulas. La submucosa de casi cualquier órgano se caracteriza por tener muchas glándulas,
pero lo que más nos diferencia la túnica submucosa de la lámina propia, lo que nos marca el límite, es la membrana elástica. ¿Qué pasa? Que esta membrana elástica obviamente no se va a ver bien con las tinciones de rutina de hematoxilina eosina. Se van a necesitar tinciones que marquen mejor lo que son las fibras. Pero bueno, está muy bueno tener presente que existe y que nos delimita la lámina propia de la túnica submucosa. Si miramos un poquito más de la lámina propia, habíamos dicho que esta lámina propia en su porción más superior, que sería la porción más inferior de lo que es el epitelio, tiene lo que es la membrana basal, o la lámina basal, más bien, que tiene una característica esta membrana basal a nivel de la tráquea, y es que es particularmente gruesa. La lámina basal de lo que es la lámina propia de la túnica mucosa de la tráquea tiene la característica de que es muy gruesa, y es algo que la distingue de otros órganos que, si bien tienen todos una lámina basal, en lo que es la lámina propia, inmediatamente por debajo de lo que son las células epiteliales, en la tráquea es particularmente gruesa y es algo bastante distintivo de la tráquea. Esta lámina basal, ¿de qué está hecha? Sobre todo de fibras colágenas, que están bastante bien concentradas en este sector. Y obviamente esta membrana basal o lámina basal es parte de la lámina propia. ¿Para qué sirve esa lámina basal o membrana basal? Sirve para lo que son las uniones célula-matriz extracelular. Fijan a lo que son las células epiteliales, de lo que es el epitelio de la tráquea, a el tejido conectivo subyacente, como a través de adhesiones focales y de uniones hemidesmosoma. Para ver esto con más detalle les recomiendo el video mío de de uniones intercelulares, que es bien de biología celular y molecular. El loco recomendaba videos de él nomás, ¿viste? Re narcisista. Pero bueno, creo que está bastante bueno también. Eso es entonces lo que sería la lámina propia de la túnica mucosa. Entonces ya analizamos la túnica mucosa, que estaba formada, esto sería túnica mucosa, que estaba formada por el epitelio, que era un epitelio respiratorio típico, y por la lámina propia que está por debajo. Eso es la túnica mucosa. Por debajo de la túnica mucosa vamos a encontrar la próxima túnica, que es la túnica submucosa. La túnica submucosa se caracteriza por ser por ser un tejido conectivo laxo. A nivel de la tráquea es un tejido conectivo especialmente laxo, el de la submucosa, que tiene, obviamente va a tener algunas celulitas, como todo tejido conectivo laxo, va a tener mucha sustancia fundamental, pero algo muy característico de la túnica submucosa de casi cualquier órgano es que tiene una gran cantidad de glándulas. Tiene muchas glándulas. Dibujo una para no estar dibujando todo el día, pero de estas tiene para hacer dulce de leche. ¿Cómo son esas glándulas? Esas glándulas son glándulas exócrinas mixtas, es decir, son glándulas mucocerosas. Cuando veamos con detalle estas glándulas, vamos a ver que hay sectores de la glándula que tienen células así, que tienen un citoplasma que se tiñe bien, con núcleos redonditos y centrales, y vamos a ver que hay sectores en los que las células tienen núcleos más aplastaditos y lo que son el citoplasma de las células no se tiñe, es como que queda más pálido. ¿Por qué? Porque son células mucosas. Entonces, estas glándulas mucocerosas mixtas se encuentran en gran cantidad en lo que es la túnica submucosa de la tráquea. Además de esto, obviamente, vamos a encontrar, como en todo tejido conectivo, algunos vasos sanguíneos, sobre todo capilares. Vamos a dar cuenta que acá tenemos capilares, acá tenemos una vena que es más irregular. Y obviamente también va a haber vasos linfáticos.
vasos linfáticos aferentes, ¿no? Si se preguntan qué es lo que secretan estas glándulas mucoserosas, estas glándulas exócrinas mucoserosas de la túnica submucosa, secretan glucoproteínas, más que nada eso. O sea, lo que son hidratos de carbono mezclado con proteínas en una sola molécula. Serían hidratos de carbono complejos. Esto con respecto a la túnica submucosa. Por debajo de la túnica submucosa vamos a encontrarnos con la túnica cartilaginosa, que se va a ver como todo cartílago. Pero además lo vamos a ver como un sector bastante grueso, regular, obviamente muy regular, y nos vamos a encontrar obviamente con lo que son los grupos isógenos. Nos vamos a encontrar muchas celulitas dentro de lo que son los grupos isógenos. Esto es bien característico de un cartílago, y es un cartílago hialino, obviamente. Esto es la túnica cartilaginosa. Ya sé que el dibujo es un asco, pero bueno, dibujo como puedo, ¿no? Y bueno, como habíamos dicho, este cartílago hialino tiene forma de C. Esta forma que habíamos dicho acá, esta forma de C. Que parece el fantasmita de Pac-Man. Vamos a hacerle los ojitos. Miren, un fantasmita de Pac-Man. Nada, pero en serio, tiene forma de C, tiene esta forma, esa forma de semicírculo. Obviamente en la cara más posterior de lo que es la tráquea, en lugar de encontrar tejido cartilaginoso, en lugar de encontrar cartílago hialino, vamos a encontrar un tejido conectivo fibroelástico, o sea, un tejido conectivo denso o relativamente denso, y músculo liso. Esto si hacemos el corte en la porción más posterior de lo que es la tráquea. Y por último, la última túnica que vamos a encontrar es la túnica adventicia. La túnica adventicia es nada más y nada menos que un tejido conectivo laxo, bastante similar en laxitud a la lámina propia, que tiene, a diferencia de lo que es la lámina propia, grandes vasos sanguíneos. En la túnica adventicia se van a ver grandes vasos sanguíneos, no capilares o venas, no, se van a ver grandes vasos sanguíneos. Además se van a ver también nervios importantes también de gran calibre, y obviamente vamos a encontrar vasos linfáticos aferentes, como en todo tejido conectivo. Entonces vamos a encontrar grandes vasos sanguíneos, vamos a encontrar grandes nervios, bueno, todo redondito así al loco, ¿no? Se parece todo, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden. Y obvio, también vamos a encontrar vasos linfáticos aferentes. ¿Para qué sirve la túnica adventicia? La túnica adventicia es muy importante porque es, en primer lugar, la túnica más externa, y en segundo lugar, porque fija a la tráquea, la túnica adventicia fija a la tráquea a lo que son las estructuras contiguas del cuello, es decir, a las estructuras que rodean a esa tráquea, como podría ser el esófago, por ejemplo, y a estructuras que están también a nivel de lo que es cuello y mediastino. Cualquier estructura contigua de la tráquea que esté a nivel de cuello o mediastino, esto depende de si es tráquea extratorácica, que sería cuello, o tráquea intratorácica, que es mediastino, va a ser a lo que estemos fijando, ¿no? Si estamos en la tráquea extratorácica, la fijamos al cuello, a estructuras contiguas del cuello, y si estamos a nivel de la tráquea intratorácica, la fijamos a estructuras contiguas del mediastino. Todo eso son las túnicas de la tráquea explicadas con un poquito más de detalles. Habiendo explicado cada una de las túnicas de la tráquea y habiendo explicado bien cada una de las capas dentro de las túnicas de la tráquea, vamos a poner una imagen, que es la que están viendo exactamente ahora mismo en pantalla, en la que vemos más de lo mismo de lo que estuvimos viendo recién y nos podemos adentrar un poquito mejor. Esta imagen está muy linda. ¿Por qué? Porque se trata de la tráquea de un adulto. Y ahora les voy a decir por qué. De un adulto mayor, no de un adulto como... Bueno, yo soy adolescente. La adolescencia es hasta los 24 años y yo tengo 22. Así que bueno. Pero vamos a ponerle un adulto de 80 años. Esto sería como una tráquea de un adulto de 80 años. Cuando vemos esta tráquea, que es la imagen de la izquierda, les estoy mostrando ahora, lo que vamos a estar viendo es cómo se ve una tráquea típicamente,
Por detrás vamos a ver el esófago. Acuérdense que el esófago siempre va a estar detrás de la tráquea. Es el degeneradito que la apoya. Es el acosador de la tráquea, como le digo yo. Y bueno, lo que vemos en esta tráquea de distinto es que hay sectores que son como más pálidos. Esos sectores más pálidos, más blanquitos, se corresponden con lo que es tejido óseo, que en realidad es cartílago que se osificó. Recuerden que el cartílago se puede osificar, se puede transformar en tejido óseo, puede ser precursor de tejido óseo. ¿Se acuerdan lo que era osificación endocondral y todo eso? Bueno, y si no se lo acuerdan, vean mi video de tejido cartilaginoso. ¿Qué pasa? Que a medida que nos hacemos más viejos, estos cartílagos traqueales se van osificando, se van transformando en tejido óseo y por eso se ve así. Les puse esta imagen a propósito porque se las pueden poner en un examen y si ustedes no tienen ni idea de lo que están viendo van a estar en problemas. Cuando nosotros vemos lo que es esta tráquea, cuando vemos lo que es la tráquea de un anciano, lo más pálido, lo más blanco, es médula ósea, ¿sí? Asociado a todo tejido óseo va a haber una médula ósea. Y lo que rodea inmediatamente, eso de color más violetita que rodea todo lo que es blanco, se corresponde con lo que es tejido óseo per se. Bueno, visto esto, después es todo lo mismo. Acá tenemos lo que es la luz de la tráquea, es decir, por donde pasa el aire, es digamos el agujerito de la manguera. La túnica que mira más adentro se corresponde con lo que es la túnica mucosa, que tiene lo que es el epitelio traqueal, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y la lámina propia. Por detrás vamos a tener lo que es la túnica submucosa, que acá es absolutamente indistinguible, necesitaríamos más aumento. Por debajo vemos lo que es la túnica cartilaginosa, que es esto que están viendo acá, el cartílago hialino típico, que en este caso la particularidad que tiene es que hay sectores osificados, que bueno, serían esos sectores como discontinuos, esos cordones que se forman ahí por fuera, o más bien que parece que están como por dentro de lo que es eso pálido, que es médula ósea, bueno, eso es tejido óseo. Y por fuera la túnica más externa, la adventicia, que es un tejido conectivo laxo, que sería esto que les estoy marcando acá, ¿no? Si queremos ver bien esto, obviamente vamos a tener que hacer zoom. Vamos a hacer un zoom, por ejemplo, acá, en un sector bien anterior. Si hacemos un zoom en un sector anterior de la tráquea, nos vamos a encontrar con esto. Nos vamos a encontrar con lo que es, obviamente, la túnica mucosa, que está formada por lo que es el epitelio y por lo que es la lámina propia. Si bien acá no se ve porque necesitaríamos más zoom, la lámina basal de la lámina propia de la tráquea es muy gruesa. Ahora vemos si en otra imagen se ve. La túnica mucosa es esto entonces, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con la lámina propia asociada. Por debajo, acá, vemos lo que es la túnica submucosa. La túnica submucosa es un tejido conectivo laxo, que es un tejido conectivo laxo igual que la lámina propia, pero tiene la característica de tener estas cositas que les estoy marcando acá, que son nada más y nada menos que glándulas. Esas glándulas son glándulas mixtas, que acá no se ven muy bien, obvio, porque el aumento es poco, pero créanme que tiene abundancia de esas glándulas y lo diferencia de lo que es la lámina propia. Por debajo encontramos la túnica cartilaginosa. ¿Por qué vemos cartílago? Porque hicimos un corte anterior donde está pasando el anillo continuo de cartílago. Y es un cartílago hialino. Habíamos dicho que como esto es un anciano, es un viejito, tiene osificación dentro del mismo cartílago. ¿Y qué tiene? Tiene este tejido óseo, que si se fijan es el tejido óseo silvestre y salvaje, teñido con hematoxilina eosina. Y eso de ahí abajo es médula ósea, asociada a lo que es el tejido óseo, obviamente, ¿no? Esto es entonces como se vería la tráquea en un ancianito.
y cómo se ve una tráquea cuando la cortamos anteriormente, ¿sí? Vemos el cartílago el cartílago hialino, continuo en todo el espesor del corte. En esta imagen, acá sí, en primer lugar esto es una imagen más posterior, en lo que es la cara más posterior del anillo traqueal. Entonces acá estamos cortando en el borde libre del anillo traqueal, que es donde encontramos no cartílago, sino tejido fibroelástico y músculo liso. Lo que estamos viendo acá es la túnica mucosa que tiene la capa epitelial, que es esta que estamos viendo acá, que es como siempre un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Se ven las células ciliadas, que son las que tienen los pelitos y el citoplasma que se tiñe bien. Se ven las células caliciformes, que son esas que tienen una densidad intracitoplasmática. Esa burbujita de color blanco es moco y es característico de una célula caliciforme. Por debajo estarían lo que son las células basales, que son las de más abajo con núcleos redonditos, que acá no se ve muy bien porque tiene poco aumento. Pero sí lo que se ve bien con esta tinción es la membrana basal. Fíjense ustedes, esto que les estoy marcando acá es la lámina basal o membrana basal. Fíjense el tremendo espesor y nitidez que tiene. Es muy gruesa y esto es muy característico de la tráquea. La tráquea se caracteriza por tener una membrana basal muy gruesa. Este sector que encontramos acá por debajo de la membrana basal, que también es parte de lo mismo, pero más laxo, es la lámina propia. La membrana basal obviamente es parte de la lámina propia, ¿no? Pero acá las diferenciamos para que lo vean bien. Acá lo que estamos viendo por debajo es la túnica submucosa, que si se fijan no se diferencia muy bien de la lámina propia. Por ahí la lámina propia acá se ve un poquito más clarita y nos marca un poquito mejor el límite, pero bueno, es muy difícil de diferenciar. Pero bueno, lo que sí nos sirve como parámetro para definir a la túnica submucosa son estas glándulas que les estoy marcando acá, que fíjense que son muy abundantes. Esa tremenda cantidad de glándulas, que son glándulas mucocerosas, es decir, glándulas exocrinas mixtas, es lo que caracterizan a la submucosa y lo diferencian de cualquier otra capa de cualquiera de las túnicas de la tráquea. Como este es un corte posterior, en la cara posterior de los anillos de lo que es la tráquea, que es donde no hay cartílago, nos encontramos con un tejido conectivo fibroelástico y con músculo liso. Esto que les estoy marcando acá es haces de músculo liso y un tejido conectivo fibroelástico, digamos, es un tejido conectivo más denso. Y bueno, acá no se llega a ver, o sí se llega a ver, por detrás vamos a tener la túnica adventicia. La túnica adventicia va a ser también un tejido conectivo laxo. Acá nos está marcando tejido adiposo, por ejemplo, dentro de ese mismo tejido conectivo laxo hay un tejido conectivo especializado, en este caso que es tejido adiposo. Vemos algunas glandulitas, vamos a ver vasos sanguíneos y bueno, poco más, ¿no? Todo eso entonces es como se ve la tráquea cortada a nivel posterior. Acá lo que estamos viendo es más de lo mismo, pero con más aumento y con una tinción distinta a la tinción de rutina, que es hematoxilina eosina. Esta es otra tinción. Acá se ve clarito el epitelio, se ve muy bien el epitelio de la túnica mucosa, que repito es un epitelio respiratorio típico, es decir, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Lo voy a decir 100 veces y no me voy a cansar porque es importante. Vemos lo que son las células ciliadas con sus cilios. Vemos lo que son las células caliciformes, que son estas que tienen el citoplasma denso con una burbuja que no se tiñe, que es cúmulo de secreción mucosa, que fíjense que en su superficie no tiene cilios. Vemos estas células más redonditas y más inferiores, que son las células basales, y vemos este sector diferenciado de la lámina propia, que es la membrana basal, que se caracteriza por lo que es una gran concentración de fibras colágenas. Y fíjense que a nivel de la tráquea es muy gruesa, la membrana basal de la tráquea es muy gruesa.
Obviamente, esto otro que está por abajo es la lámina propia, típica, que tiene una gran cantidad de linfocitos, tiene otras celulitas que van a estar dando vueltas por ahí, mucha sustancia fundamental y algunas fibras. Y bueno, acá no se ve muy bien, pero tendría que tener, se va a ver con otro tipo de tinción, se va a ver lo que es la membrana elástica que nos va a diferenciar la lámina propia de la túnica mucosa de esta túnica que está acá por debajo, que es la submucosa. En este caso, el límite entre la lámina propia y la submucosa está dado por cómo se tiñen. La lámina propia acá se tiñe más oscura y la submucosa se tiñe más clarita. La submucosa acá se caracteriza por ser también un tejido conectivo laxo que tiene una gran cantidad de glándulas mixtas, una gran cantidad de glándulas mucoserosas mixtas. Que serían estas que les estoy marcando acá. Fíjense que son muy abundantes. Y obvio, también va a tener algunos vasos sanguíneos y demás. Como podría ser este que les estoy marcando acá. Esto parece, a ver si no estoy ciego, parece ser un vaso sanguíneo. Eso es lo que se puede ver en esta imagen. En esta otra imagen lo que estamos viendo es una microscopía electrónica. Acá vemos con más detalle la celularidad del epitelio de la tráquea. En realidad lo que nos permite ver esto es con mucho más detalle las células ciliadas, que son estas que les estoy marcando acá, que tienen cilios, que son estos pelitos que están viendo acá arriba. Nos marca lo que son las células caliciformes. Fíjense lo bien que se ve los cúmulos de moco acá en el interior del citoplasma de las células caliciformes. Y las de más abajo, que son estas que tienen núcleos más redonditos, que son las células basales. Y por debajo, esto que nos marca como tejido conectivo sería la lámina propia, que a este nivel sería la membrana basal. Y en esta última imagen lo que estamos viendo simplemente es una microscopía electrónica de barrido en la que se ven un montonazo de células ciliadas. Fíjense estas cositas que les estoy marcando acá, esto que parecen algas marinas, estos son cilios de las células ciliadas. Que fíjense que están todos orientados más o menos en la misma dirección. ¿Por qué? Porque barren de forma sinérgica hacia el mismo lugar. Y estas cositas que están como peladas, que no tienen cilios, son células caliciformes. Eso es todo lo que tenía para contarles de tráquea y cómo se ve la tráquea en imágenes. Recuerden, aprendan a diferenciar cada una de las túnicas, aprendan qué capas tiene cada una de las túnicas, se los van a preguntar, aprendan por ahí la celularidad del epitelio de la tráquea, aprendan el epitelio de la tráquea, sí o sí, epitelio respiratorio típico, y con eso yo creo que van a estar muy bien. Vamos a volver a mis manitos y vamos a seguir explicando lo que sigue, que serían los bronquios. Ya estuvimos explicando tráquea, ahora vamos con lo que sigue inmediatamente después de la tráquea, que como dijimos recién, son los bronquios. Cuando nosotros hablamos de los bronquios, nos referimos principalmente a pequeños tubitos que en principio se originan de la tráquea y posteriormente se van subdividiendo en lo que serían bronquios más pequeños. ¿Cuál es la función de los bronquios? La función de los bronquios es conductora, como toda porción de la vía aérea, de la porción conductora de la vía aérea, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los bronquios, a los bronquios los vamos a dividir en tres grandes grupos. Están los bronquios primarios, también llamados bronquios fuente. Están los bronquios secundarios, también llamados bronquios lobares. Y están los bronquios terciarios, también llamados bronquios segmentarios. Cuando nosotros hablamos de los bronquios primarios, nos vamos a estar refiriendo a lo que son los bronquios fuente derecho e izquierdo. ¿Qué son estos bronquios primarios? Cuando nosotros veíamos la tráquea hoy, veíamos que en su porción terminal la tráquea se bifurcaba. La tráquea se bifurca.
a nivel de lo que se conoce como carina traqueal. Cuando nosotros vemos esa bifurcación, lo que es la carina traqueal, estas dos cositas que se originan son los bronquios fuente. El bronquio fuente derecho, que fíjense que es más cortito y más gordito, y más vertical sería. Y el bronquio fuente izquierdo, que fíjense que es más flaquito, es más oblicuo y es más larguito. El bronquio fuente derecho es más vertical, más gordito y más chiquitito. Y el izquierdo es más oblicuo, más flaquito y más larguito. ¿Cómo se pueden acordar de esto? Muy fácil. Agarran su mano y hacen el símbolo de che guachín, rescatate gato. Hacen el símbolo este de guachín, dame todo o te vuelo la gorra, ¿viste? Más o menos así. Entonces fíjense que si yo hago esto, el derecho, fíjense que me queda más horizontal, más chiquito y más gordito, y el izquierdo más vertical, digo, más chiquito y más gordito, y el izquierdo es más horizontal o más bien más oblicuo, más flaquito y más larguito. ¿Esto por qué es importante que lo sepan? Porque cuando la persona aspire a algún cuerpo extraño, lo más frecuente es que ese cuerpo extraño se impacte en el bronquio fuente derecho. ¿Eso por qué? Bueno, porque justamente al ser más vertical es más fácil que por una cuestión de gravedad, cuando el cuerpo extraño venga viajando por acá, caiga por acá, que es más vertical, que por acá, que es más horizontal. Esto se ve mucho con los nenes que se tragan una moneda, por ejemplo, y se la aspiran. Que nosotros les decimos las alcancías con pata, pobre nene, ¿no? Pero literalmente la gran mayoría de los impactos por cuerpos extraños, en lo que son a nivel bronquial, son en pulmón derecho. Es por eso que es importante saber esta distinción del bronquio fuente derecho, que es más cortito, más gordito y más vertical, con respecto al bronquio fuente izquierdo, que es más flaquito, más larguito y más horizontal o más bien más oblicuo. Y como habíamos dicho, estos bronquiofuentes nacen a nivel de la carina traqueal. Entonces, este sería el bronquio fuente derecho y este sería el bronquio fuente izquierdo. Estos dos son los bronquios primarios. Estos bronquios fuente o bronquios primarios van a penetrar a la altura del hilio pulmonar, que es donde penetran precisamente los bronquios y grandes vasos, y se van a dividir en lo que se llaman bronquios secundarios. ¿Qué son los bronquios secundarios? Son los bronquios que se originan a partir de los bronquios fuentes. El bronquio fuente derecho tiene tres bronquios secundarios, que son el bronquio lobar superior, un bronquio intermedio, que es un tronco común, del cual van a ser el bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior. Los bronquios secundarios también se conocen como bronquios lobares. De lo que es el bronquio fuente derecho nacen tres bronquios lobares, que son el bronquio lobar superior, el bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior. Entonces, cuando nosotros veamos al pulmón derecho, el pulmón derecho va a tener tres lóbulos. Un lóbulo superior, que es el que recibe el aire del bronquio lobar superior. Un lóbulo medio, que es el que recibe el aire del bronquio lobar medio. Y un lóbulo inferior, que recibe el aire de lo que es el bronquio lobar inferior. Esto con respecto a el bronquio fuente derecho. Estos son los tres bronquios lobares del lado derecho. Mientras que del lado izquierdo, el bronquio fuente izquierdo genera solamente dos bronquios lobares, que son el bronquio lobar superior y el bronquio lobar inferior. Entonces, el pulmón izquierdo va a tener dos lóbulos pulmonares. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque tiene dos bronquios lobares. Si tiene dos bronquios lobares, va a tener dos lóbulos pulmonares, que serían el lóbulo superior, que recibe el aire de lo que sería el bronquio
lobar superior y el lóbulo inferior que recibe el aire del bronquio lobar inferior. Esto es bastante sencillo de entender, no tiene mucha complicación. ¿Qué pasa? Que estos bronquios lobares, también llamados bronquios secundarios, se vuelven a bifurcar, se vuelven a dividir en lo que se llaman bronquios segmentarios. Entonces, estos bronquios lobares se van a dividir en bronquios segmentarios, ¿sí? Acá, por ejemplo, hice a lo que es el bronquio lobar superior dividiéndose en 3 bronquios segmentarios. Cada uno de estos bronquios lobares va a originar bronquios más chiquititos que son los bronquios terciarios. Estos bronquios terciarios también se conocen como bronquios segmentarios, que a su vez se van a dividir en bronquios segmentarios, intrasegmentarios grandes e intrasegmentarios pequeños, que en realidad no es tan importante saber. Lo que sí es muy importante saber es que el pulmón derecho tiene 10 bronquios segmentarios, mientras que el pulmón izquierdo tiene 8 bronquios segmentarios. ¿Esto por qué? Porque el pulmón izquierdo agrupa, serían 4 bronquios segmentarios, los agrupa en grupos de 2. Entonces nos quedan 8 bronquios segmentarios. Ahora cuando veamos imágenes lo van a entender un poquito mejor. Lo último que queda para decir al respecto de lo que son los bronquios segmentarios es que un bronquio segmentario junto con el parénquima pulmonar que depende de ese bronquio segmentario van a formar lo que se conoce como segmento broncopulmonar. Y esto es importantísimo, porque justamente el pulmón está segmentado, está dividido en segmentos broncopulmonares. 10 del lado derecho, 8 del lado izquierdo. ¿Esto qué importancia tiene? La importancia que tiene esto es que nos permite dividir bien a lo que es el pulmón en distintos sectores. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve, por ejemplo, cuando necesitamos hacer alguna operación del pulmón, cuando necesitamos sacar un tumor, por ejemplo. Ustedes piensen que el pulmón es importantísimo. Es muy importante que el pulmón quede la mayor cantidad de pulmón posible porque nos da capacidad respiratoria. Si nosotros sacamos pulmón, a la persona le estamos sacando capacidad ventilatoria. Si dejamos menos pulmón, menos ventila la persona. Entonces, para eso somos lo más conservadores posibles. Hay un tipo de cirugía que se llama segmentectomía, en la que se sacan específicamente segmentos broncopulmonares. Entonces tenemos un tumor que está en el segmento broncopulmonar 1 y 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volar los segmentos broncopulmonares 1 y 2 para dejar el resto de parénquima pulmonar lo mayor posible. ¿Para qué? Para que la persona quede con la mejor capacidad ventilatoria residual posible. Entonces, esos son los bronquios primarios, secundarios y terciarios. Para que vean lo que les digo, vamos a poner una imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, en la que se ve todo lo que les fui contando recién. Fíjense, acá arriba del todo tenemos lo que es la laringe, acá por debajo tenemos la tráquea, son dos cosas que ya estuvimos hablando, y fíjense cómo la tráquea se divide en 2 grandes bronquios a nivel de lo que se llama carina traqueal. El bronquio fuente derecho, que si ustedes lo miran con mucho cariño, fíjense que es más vertical, más gordito y más cortito. Y el bronquio fuente izquierdo, que si lo miran, es más larguito, más finito y más oblicuo o horizontalizado. Estos bronquios fuentes también se conocen con el nombre de bronquios principales. Fíjense cómo estos bronquios principales, vamos a pararnos sobre el bronquio fuente derecho. Estos bronquios, el bronquio fuente derecho va a penetrar a la altura del hilio pulmonar y se va a dividir en 3 grandes bronquios lobares, que son el bronquio lobar superior, también llamado bronquio secundario superior, que nos va a dar el lóbulo superior del pulmón, el bronquio lobar medio,
que es el que nos va a dar el lóbulo medio del pulmón, y el bronquio lobar inferior, que es el que nos va a dar el lóbulo inferior del pulmón, en este caso pulmón derecho. Fíjense cómo el bronquio lobar medio e inferior comparten un tronco bronquial común que se conoce como bronquio intermedio. Estos tres, el bronquio lobar superior, el bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior, son los tres bronquios secundarios del pulmón derecho. Como tenemos tres bronquios lobares, el pulmón derecho va a tener tres lóbulos pulmonares: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Si nos vamos al bronquio fuente izquierdo, vamos a ver cómo este bronquio fuente izquierdo directamente nos da dos bronquios lobares, que son el bronquio lobar superior, que nos va a dar el lóbulo superior del pulmón izquierdo, y el bronquio lobar inferior, que nos va a dar el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Esos son los bronquios lobares, también llamados bronquios secundarios. Fíjense ahora cómo de los bronquios lobares o bronquios secundarios nacen estas ramitas, estas bifurcaciones, que son los bronquios terciarios, también llamados bronquios segmentarios. Fíjense que esto es muy sencillo, o sea, se van bifurcando progresivamente. Empiezan los primarios, se bifurcan en secundarios y los secundarios se bifurcan en terciarios. No es nada complejo. Fíjense cómo el bronquio lobar superior, por ejemplo, nos está dando tres bronquios segmentarios o tres bronquios terciarios, díganle como quieran. Fíjense cómo el bronquio lobar medio nos da también tres bronquios segmentarios. Y como el bronquio lobar inferior nos da 4 bronquios segmentarios. Si hacemos la suma del lado derecho, 3 más 3 más 4 nos da 10. El pulmón derecho va a tener 10 segmentos broncopulmonares. ¿Qué es un segmento broncopulmonar? Es el bronquio segmentario con el parénquima pulmonar dependiente de él. Si nos vamos a lo que sería el pulmón izquierdo, fíjense cómo el bronquio lobar superior nos da 4 bronquios segmentarios, bien digo, y fíjense cómo se agrupan el bronquio segmentario 1 y 2, fíjense que este nos dice B1 más 2, nos queda el segmento broncopulmonar 3, o sea, el bronquio segmentario 3, y vemos acá lo que sería el bronquio segmentario 4 y 5. Decimos que tenemos un tronco común, que es el del agrupamiento de los bronquios segmentarios 1 y 2. Tenemos el bronquio segmentario 3, el 4 y el 5. Este bronquio lobar superior nos va a dar 4 segmentos broncopulmonares. Si miramos el bronquio lobar inferior de lo que sería el pulmón izquierdo, nos da también 4 bronquios terciarios o 4 bronquios segmentarios. Entonces, el lóbulo inferior va a tener 4 segmentos broncopulmonares. Fíjense que nos da el bronquio segmentario B6, nos da el bronquio segmentario B7 y 8, que es un tronco común, que se da por lo que es el agrupamiento del bronquio 7 y 8, nos da el bronquio segmentario 9 y el bronquio segmentario 10. ¿Cuántos bronquios segmentarios va a tener el pulmón izquierdo? Es decir, ¿cuántos segmentos broncopulmonares va a tener el pulmón izquierdo? Va a tener 8. ¿Por qué? Porque si bien tiene 10 bronquios segmentarios, el B1 se agrupa con el 2 y el B7 se agrupa con el B8. Entonces, como se nos agrupan en un bronquio común, el B1 y el 2 y el B7 y el B8, es como si nos quedaran 2 segmentos broncopulmonares menos, y por eso decimos que tenemos 8 bronquios segmentarios y por ende el pulmón izquierdo va a tener 8 segmentos broncopulmonares. En esta otra imagen lo que estamos viendo es con un poquito más de detalle lo que son cada uno de los bronquios. Si nosotros miramos con atención, y esto quiero que le presten atención,
Fíjense cómo los bronquios segmentarios, los principales, ¿sí? Los bronquios segmentarios más grandes, son bronquios terciarios. Acá no están graficados los primarios y secundarios. Fíjense cómo estos bronquios segmentarios más grandes tienen capas más gruesas de lo que es tejido cartilaginoso, de lo que es cartílago. Y fíjense cómo las capas de músculo liso son un poquito menos abundantes, son un poquito menos abundantes con relación al cartílago. Pero fíjense cómo a medida que se van segmentando, hasta acá abajo, vamos a mirar los intrasegmentarios pequeños, fíjense cómo se adelgazó terriblemente lo que es la capa cartilaginosa y fíjense cómo va ganando músculo liso. Eso es un detalle muy importante que vamos a tener en cuenta cuando querramos identificar a cada uno de los bronquios. Obviamente los bronquios secundarios y primarios van a tener aún más cartílago y menos músculo liso que los bronquios segmentarios. Esto que les estoy marcando acá son los bronquios segmentarios, ni bien se originan de los bronquios lobares. Se caracterizan por tener capas de cartílago más gruesas y músculo liso un poquito más adelgazado y obviamente mayor calibre en la luz bronquial. Esos bronquios segmentarios se dividen en bronquios intrasegmentarios grandes que a su vez se van a bifurcar en bronquios intrasegmentarios pequeños, que nos van a dar distintas generaciones de bronquios. Eso es muy complejo, es muchísimo detalle que no vale la pena saber. Lo que sí vale la pena saber es que los bronquios segmentarios se dividen en intrasegmentarios grandes y en intrasegmentarios pequeños. Y fíjense cómo el cartílago, desde los bronquios segmentarios hasta los bronquios intrasegmentarios pequeños, se va adelgazando y tornándose más irregular a la vez que se va engrosando, por así decirlo, con relación a lo que es el cartílago, el tejido muscular. Esto es lo que quería que vean con esa imagen. En esta otra imagen, lo que estamos viendo son los segmentos broncopulmonares, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. Estamos viendo la segmentación pulmonar. Pero además lo que me interesa que vean de esta imagen, fíjense cómo el pulmón derecho, que es este que les estoy encerrando acá, fíjense cómo tiene dos líneas que se llaman cisuras, que es esta cisura que se conoce como cisura mayor o cisura oblicua, y esta cisura que se conoce como cisura menor o cisura horizontal. Esta cisura nos divide en tres lóbulos pulmonares, que son el lóbulo pulmonar superior, el lóbulo pulmonar medio y el lóbulo pulmonar inferior. ¿Esto por qué? Porque el pulmón derecho tiene 3 bronquios lobares. Si tiene 3 bronquios lobares, ¿cuántos lóbulos pulmonares va a tener? 3. Mientras que del lado izquierdo, como solamente tenemos 2 bronquios lobares, vamos a tener 2 lóbulos pulmonares, el lóbulo pulmonar superior y el lóbulo pulmonar inferior, separados por una sola cisura, que es la cisura oblicua. ¿Se entendió eso? Cuando nosotros vemos lo que es la segmentación broncopulmonar, fíjense que el pulmón derecho va a tener 10 segmentos broncopulmonares. Acá estamos viendo el segmento 1, el segmento 2, el segmento 3. Vemos en el lóbulo medio segmento 4 y 5 y en el lóbulo inferior, acá estamos viendo en esta vista anterior los segmentos 6, 8 y 9. Lo que son los segmentos 7 y 10 solamente se van a ver en lo que es la visión desde más medial, ¿sí? En una visión medial de lo que son los pulmones. Esto es una visión más lateral, o podría ser, sí, son visiones laterales, no anteriores, son visiones laterales, lo estamos viendo de costado. El pulmón izquierdo, fíjense que tiene el segmento broncopulmonar 1 y 2, tiene el segmento broncopulmonar 3, tiene el segmento broncopulmonar 4 y el segmento broncopulmonar 5. Mientras que en el lóbulo inferior encontramos el segmento broncopulmonar 6, el segmento broncopulmonar 7 y 8 y el segmento broncopulmonar 9. El segmento broncopulmonar 10 lo vamos a ver solamente en una vista medial del pulmón izquierdo, que es el segmento basal posterior, que de hecho en esta otra imagen que les estoy mostrando ahora se ve clarito. Se ven los mismos segmentos que hoy
Y fíjense que en el pulmón derecho ahora sí se ve el segmento broncopulmonar 7, que es el segmento basal medial, y el segmento broncopulmonar 10, que es el basal posterior que yo les contaba. Y del lado izquierdo, fíjense cómo se ve clarito el segmento basal posterior. Otra cosa que me gustaría que vean en esta imagen es que acá se ve clarito lo que son los ilios pulmonares, que es este sector que les estoy marcando en un círculo, en el que se ve que están penetrando los grandes bronquios y los grandes vasos sanguíneos. Eso es lo que es los pulmones visto tanto de afuera como de adentro y la segmentación broncopulmonar de los pulmones. Y en esta otra imagen que les estoy mostrando acá, se ve clarito cómo son los segmentos broncopulmonares originados a través de los bronquios segmentarios. Esto que les estoy marcando acá es la tráquea, que a nivel de la carina traqueal se divide en bronquio fuente derecho e izquierdo. El bronquio fuente derecho nos va a dar el pulmón derecho y el bronquio fuente izquierdo nos va a dar el pulmón izquierdo. Esos bronquios fuente, el derecho se bifurca en el bronquio segmentario, en el bronquio lobar superior, bronquio lobar superior, que sería bronquio secundario superior. En un bronquio intermedio, que es un tronco bronquial común, que se bifurca en dos bronquios lobares, que son el bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior. Como este pulmón derecho tiene 3 bronquios lobares, va a tener 3 lóbulos pulmonares. Y bueno, del lado izquierdo pasa otra cosa, que es que el bronquio fuente izquierdo se divide en dos bronquios lobares, que son el bronquio lobar superior y el bronquio lobar inferior. Por eso el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Y fíjense cómo cada uno de estos bronquios lobares se divide o se bifurca en bronquios terciarios o segmentarios. Cada bronquio de cada color son distintos bronquios segmentarios y cada uno de estos bronquios segmentarios se va a corresponder con un segmento broncopulmonar. Entonces, por ejemplo, este de color rojo es el bronquio segmentario B1, que es el que nos va a dar el segmento broncopulmonar apical, que es el que estaba marcado hoy en rojo. Y así con cada uno de estos bronquios segmentarios, que nos van a dar, repito, los segmentos broncopulmonares. Es importante que sepan estos pequeños detalles porque el día de mañana en cirugía, sobre todo cuando vean, como les decía hoy, lo que son cirugías conservadoras de pulmón al momento de querer extirpar tumores pulmonares e inclusive no tanto mesoteliomas, más que nada lo que son los tumores parenquimatosos o los tumores broncopulmonares, ahí va a importarles saber este pequeño detalle. Bueno, vamos a volver a mis manitos y es para seguir explicando otras cositas de los bronquios. Así como a los bronquios los íbamos dividiendo en bronquios primarios, secundarios y terciarios, lo que son los bronquios, histológicamente, su pared va a estar dividida en túnicas. Al igual que lo que pasaba con la tráquea, que tenía capas bien organizadas de tejidos que formaban túnicas, en los bronquios pasa lo mismo. Los bronquios se caracterizan histológicamente porque en su pared tienen 5 túnicas. Los bronquios tienen 5 túnicas. La primera túnica es la túnica mucosa, que como toda túnica mucosa va a estar formada por epitelio y por tejido conectivo. Esa es la túnica mucosa. Siempre por debajo de una túnica mucosa va a haber una túnica submucosa, también formada por tejido conectivo laxo, que tiene abundantes glándulas, igual a hoy. Va a tener una túnica muscular, que está formada por músculo liso, ahora entramos en detalle en cada una de estas. Va a tener una túnica cartilaginosa, que se caracterizan por ser placas irregulares de cartílago, no un anillo continuo como pasaba con la tráquea, ahora lo vemos también. Y la túnica más externa, que es la túnica adventicia, que es un tejido conectivo relativamente denso. Vamos a empezar a explicar cada una de estas túnicas. Cuando nosotros veamos un bronquio, ven que organizo estas hojitas.
Lo que es la túnica mucosa, en la porción epitelial, va a tener, en principio, se va a caracterizar por tener un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que es el epitelio respiratorio típico. Va a tener un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Esperen que le hago los pelitos. Lo que es los bronquios tienen ese tipo de epitelio. Pero ¿qué pasa? Hay una particularidad con respecto a este epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Este epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, antes de que me olvide, tiene exactamente la misma celularidad que la tráquea. Así que esto es lo mismo, la celularidad, ¿sí? Células ciliadas, células mucosas, células basales, células de Kulczycki, células en cepillo, ¿sí? Esas 5 células las tiene este epitelio también. ¿Qué característica tiene este epitelio? La característica de este epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado es que a medida que los bronquios se van bifurcando, es decir, a medida que pasamos de primarios a secundarios y de secundarios a terciarios, la altura de las células va disminuyendo, pasando de cilíndrica a cilíndrica baja y finalmente a cúbica. Entonces, los bronquios primarios se van a caracterizar por tener un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células cilíndricas altas, células cilíndricas comunes serían. Los bronquios lobares ya van a tener unas células más bajitas que son cilíndricas bajas. Y los bronquios segmentarios, sobre todo los intrasegmentarios pequeños, van a tener células cúbicas. Entonces el epitelio va a pasar de pseudoestratificado cilíndrico ciliado a simple cilíndrico bajo y en los bronquios más pequeños a simple cúbico. Esto es muy importante para saber frente a qué tipo de bronquio nos estamos encontrando. Eso con respecto al epitelio de la túnica mucosa. En lo que respecta a la misma túnica mucosa, por debajo de la túnica del epitelio, digamos, hay un tejido conectivo que se conoce con el nombre de lámina propia. La lámina propia, al igual que en la lámina propia de la mucosa de la tráquea, muchas células, son células muy abundantes, mucha sustancia fundamental y bastante poquita cantidad de fibras. En este caso, la lámina basal de lo que es la lámina propia no es tan gruesa como sí lo era en la tráquea. ¿Qué particularidad tiene la lámina propia? Vamos a hacer acá, si quieren, algunas celulitas. La lámina propia es obviamente un tejido conectivo laxo. ¿Y qué característica tiene? Que a medida que los bronquios se van bifurcando, así como disminuye la altura de las células epiteliales, va a disminuir el espesor de la lámina propia. Entonces la lámina propia, LP es lámina propia, se va a ir haciendo más delgadita, más finita, a medida que los bronquios se van dividiendo y haciéndose más chiquititos. Entonces, la lámina propia con mayor espesor va a ser la de los bronquios fuentes, o sea, los bronquios primarios, y la más finita va a ser la de los bronquios intrasegmentarios pequeños. Acuérdense de eso, de que a medida que los bronquios se bifurcan, van disminuyendo la altura de las células y el espesor de la lámina propia. Por debajo de la túnica mucosa, todo esto que habíamos hecho acá, epitelio y lámina propia, es túnica mucosa. Vamos a encontrar por debajo de esta túnica una túnica submucosa. ¿Qué es la túnica submucosa? Más de lo mismo, es un tejido conectivo laxo. Acá vamos a hacer muchas células con algunas poquitas fibras, que en su interior tiene abundante cantidad de glándulas. Toda submucosa se caracteriza por tener glándulas. La verdad, sinceramente, no recuerdo si las glándulas de la submucosa, específicamente de los bronquios, eran serosas, mucosas o mixtas. Eso es un detalle que tendría que revisar. Cualquier cosa me voy a fijar y se los voy a poner acá ahora en el texto del video. Seguramente lo van a estar viendo. Pero bueno, las glándulas se van a ver, como siempre, son glándulas exócrinas. Se van a ver clarito en lo que es esta túnica submucosa. En lo que respecta a la túnica muscular, ya vimos la submucosa, por debajo hay una túnica muscular.
La túnica muscular se va a caracterizar por la presencia de músculo liso, muy bien organizado, por cierto. Se van a ver así, es músculo liso que está por debajo de la submucosa. Y la característica que tiene esta capa de músculo liso, esta túnica muscular, es que es una capa continua, es una capa circular continua. La tráquea solamente tenía músculo liso en su pared posterior, donde estaba el borde libre, donde no se juntaba el cartílago de los anillos traqueales. En el caso de los bronquios, la capa muscular es continua y circular, es decir, que está a lo largo de toda la pared del bronquio. Es una capa continua y muy bien organizada de músculo liso, que es más gruesa a la altura de los bronquiofuentes y se va adelgazando y desorganizando a medida que los bronquios se bifurcan, siendo más desorganizadita y más adelgazada a la altura de los bronquios intrasegmentarios pequeños. ¿Sí? A medida que disminuye el calibre va haciéndose más delgadita y más desorganizada. Parece que es discontinua, pero en realidad es continua. Pero claro, parece que está más discontinua porque se desorganiza, nada más. La importancia de esta túnica muscular es capital a nivel de los bronquios. ¿Por qué? Porque la túnica muscular lo que hace es contraerse o relajarse y de esa manera regula el diámetro de la luz bronquial. Entonces, en función de cómo esté esta capa muscular, si está contraída o relajada, cuando está relajada el diámetro de la luz del bronquio va a ser más grande y cuando esté contraída el diámetro de la luz del bronquio va a ser más pequeña. ¿Qué importancia tiene el diámetro de la luz bronquial? La importancia que tiene es que en función del diámetro de la luz bronquial nosotros regulamos la resistencia al flujo de la vía aérea. Es decir, regulamos qué tanta resistencia le oponemos al pasaje de aire. Mientras más grande es la luz del bronquio, es decir, mientras más relajada esté la túnica muscular, más grande va a ser el calibre de la luz del bronquio, menor es la resistencia al flujo aéreo y más aire pasa. Entonces, cuando la túnica muscular se relaja, los bronquios se dilatan, aumenta el calibre de la luz bronquial, disminuye la resistencia al flujo aéreo y entra más aire. Por lo contrario, cuando la capa muscular se contrae, esta pared al contraerse reduce el diámetro de la luz bronquial, reduce el calibre de la luz bronquial, aumenta la resistencia al flujo aéreo y como aumenta la resistencia, pasa menos aire. ¿Por qué? Porque le estamos oponiendo una resistencia. Si oponemos resistencia va a pasar menos. Es como ustedes queriendo abrir la puerta con una persona atrás. Va a ser fácil abrir la puerta si hay una persona atrás empujándola nomás. Más si esa persona tiene menos fuerza que ustedes. ¿Por qué? Porque les opone menos resistencia. En cambio, si tenemos 10 rugbyers parados atrás de la puerta empujando, no la abrimos ni en pedo. Eso es la túnica muscular. Entonces, mucosa, por debajo de la mucosa la túnica submucosa, por debajo de la submucosa la muscular y por debajo de la túnica muscular vamos a tener una túnica cartilaginosa. ¡Qué mosquito de mierda! No, me pone muy nervioso. Está lleno de estos bichos ahora en pleno verano. Bueno, habíamos dicho que tenemos la túnica cartilaginosa. La túnica cartilaginosa es cartílago hialino. Y a nivel de los bronquios se caracteriza por formar placas discontinuas. Esto es importantísimo porque justamente esto nos va a diferenciar los bronquios de la tráquea. La tráquea tiene un anillo traqueal continuo en forma de C. No se interrumpe en ningún momento este anillo de cartílago. Mientras que en los bronquios con lo que nos vamos a encontrar son con placas discontinuas. Se van a ver placas discontinuas de cartílago hialino, no están en todo el espesor de la pared. Entonces vamos a encontrarnos con placas así. Nos vamos a ver los típicos grupos isógenos del cartílago formando placas discontinuas. Entonces, esto es una característica fundamental de los bronquios. Algo muy importante que quiero que sepan es que a medida que los bronquios se van
segmentando, se van bifurcando, iba a decir, se van bifurcando, se van dividiendo, van perdiendo lo que es cartílago hialino, es decir, la túnica cartilaginosa va teniendo placas cada vez más pequeñas y más irregulares, mientras que el músculo va ganando, o sea, se va ganando tejido muscular con respecto a lo que es tejido cartilaginoso. Entonces los bronquios fuentes derecho e izquierdo van a tener más cantidad de placas cartilaginosas, que son placas más gruesas, y también van a tener músculo liso continuo y organizado. Pero va a ser mucho mayor la relación de estas placas cartilaginosas con respecto al músculo liso circular. Mientras que en los bronquios intrasegmentarios grandes o en los bronquios intrasegmentarios pequeños, estas placas de cartílago o no las vamos a ver o van a ser extremadamente pequeñas, extremadamente irregulares y se va a ver poco, se va a ver una placa de cartílago hialino nomás. Generalmente se ven, incluso en los bronquios intrasegmentarios pequeños. Si no se ven es porque justo agarramos un corte en un sector en el que no había. Pero bueno, lo que importa es que sepan eso, que a medida que los bronquios se bifurcan, van ganando tejido muscular liso, a pesar de que este se adelgace, con respecto a las placas de cartílago hialino. Y por último, por debajo de la túnica cartilaginosa, vamos a encontrar un tejido conectivo relativamente denso, que es la túnica adventicia. Es un tejido conectivo que tiene más o menos una proporción similar de células, de sustancia fundamental y de fibras. Por eso decimos que es un tejido conectivo relativamente denso. Y como siempre, la túnica adventicia va a tener la función de fijar a los bronquios a las estructuras contiguas. Además de recibir, obviamente, grandes vasos y cosas así. ¿Se entendió todo esto de cada una de las túnicas? Obviamente no me pueden responder, pero yo como siempre espero que lo hayan entendido. Vamos a poner una imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, y vamos a ver cómo se ven los bronquios. Ustedes no se dan una idea de lo difícil que es conseguir imágenes de bronquios. Es una pesadilla. No sé por qué hay tan pocas imágenes de bronquios, y ni hablar de imágenes de bronquios teñidos con hematoxilina eosina. Son bastante difíciles de conseguir, pero bueno, les traigo lo mejor que conseguí. La verdad es que las imágenes van a ver que tienen una calidad bastante pedorra, pero bueno, a los fines didácticos sirven. En esta imagen lo que estamos viendo es un bronquio y se trata, ya se los voy anticipando, o de un bronquio fuente, como podría ser el bronquio fuente derecho o izquierdo, o de la porción más proximal de un bronquio lobar. ¿Cómo nos damos cuenta? En primer lugar nos vamos a dar cuenta por el tremendo calibre que tiene este bronquio. Fíjense que la luz es relativamente grande. Y en segundo lugar porque tiene placas de cartílago hialino muy gruesas y son varias. Fíjense que tiene por lo menos a la vista 3 capas, 3 placas grandes y relativamente regulares de cartílago hialino. Así podemos estimar que esto es un bronquio grande. Cuando nosotros vemos lo que es el bronquio, vamos a ver que la túnica más pegada a la luz, más cerquita de la luz bronquial, es la túnica mucosa. ¿Cómo está formada esa túnica mucosa? Por tejido epitelial, que es un epitelio, en este caso pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y por un tejido conectivo subyacente, laxo, que es la lámina propia, que acá no se distingue muy bien que digamos, pero es lo que estaría inmediatamente por debajo del epitelio. Por debajo de lo que es la túnica mucosa vamos a encontrar esta capa de tejido conectivo que se conoce como túnica submucosa, que también es un tejido conectivo laxo que se caracteriza por tener abundantes glándulas. Por detrás de la túnica submucosa lo que vamos a ver con esta tinción especial es la túnica muscular, que fíjense cómo es un anillo continuo de músculo liso. Todo esto que les estoy marcando acá es una capa continua de músculo liso, que es la túnica muscular. Por debajo de la túnica muscular encontramos la túnica cartilaginosa, que son anillos, son placas de cartílago hialino. Hablamos de placas porque son discontinuas
Y fíjense que acá tenemos placas gruesas de cartílago hialino y son 3 placas de cartílago hialino. Entonces decimos que como son placas gruesas, relativamente regulares por más de que no sean continuas y son 3, ¿sí? Decimos que esto es un bronquio grande. Esto es lo que nos permite identificar aunque se trata de un bronquio grande. Y así se ve. Por detrás, por fuera sería de la túnica cartilaginosa, vamos a tener un tejido conectivo relativamente denso, que es la túnica adventicia, que acá no se llega a ver muy bien que digamos, o yo por lo menos no la identifico. Pero bueno, hay una túnica adventicia por fuera de la túnica cartilaginosa. Si nosotros hiciéramos zoom en lo que es la túnica mucosa, la vamos a ver de la siguiente manera, como se está viendo en esta imagen. Más que en la túnica mucosa, si hacemos un zoom a ese nivel, vamos a ver bien lo que es. La túnica mucosa, obviamente, en la que se ve un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que es este que les estoy marcando acá, que fíjense que tiene una calidad bastante chota, pero bueno, tiene que ver precisamente con que la calidad de las imágenes es bastante mala de los bronquios, hay pocas imágenes de bronquios, pero bueno, se ve el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Por debajo va a tener lo que es la lámina propia, que es este tejido conectivo que les estoy marcando acá. Vamos a ver lo que es la túnica submucosa, que es esta que les estaría marcando acá. Vamos a ver lo que es algunos haces de músculo liso, que parecería que son estos que están acá, pasa que se ven muy mal, pero va a haber haces de músculo liso. Vamos a ver una placa de cartílago hialino, que es esto que les estoy marcando acá, que es la túnica cartilaginosa, y lo más externo es la túnica adventicia, que es un tejido conectivo. En esta otra imagen lo que estamos viendo es un bronquio más pequeño. ¿Por qué? Porque tiene un calibre mucho menor, o sea, la luz es mucho más pequeña en comparación a la anterior. Y además porque, bueno, vemos una sola placa de cartílago hialino. ¿Ven que acá hay una sola placa? Esto nos permite saber que se trata de un bronquio más distal. Probablemente la porción más distal de un bronquio lobar o un bronquio segmentario grande o lo más proximal de un bronquio intrasegmentario grande. Si nosotros vemos más de lo mismo. Vamos a ver que tenemos una túnica mucosa formada por la capa epitelial y la lámina propia, que es el tejido conectivo subyacente, una túnica submucosa por debajo de lo que es la túnica mucosa, caracterizada por el tejido conectivo con glándulas, una túnica muscular, que son estos anillos de músculo liso, que fíjense que si bien es un anillo continuo, acá está más desorganizado, porque a medida que los bronquios se bifurcan, la capa muscular se adelgaza y se desorganiza. Vamos a tener una túnica cartilaginosa, que es este tejido cartilaginoso hialino que estamos viendo acá. Es una placa nomás, a diferencia de hoy que teníamos 3. Fíjense que es abismal la diferencia que hay. Y por fuera, acá sí se ve clarita la túnica adventicia, que es este tejido conectivo que estamos viendo acá por fuera de ese tejido cartilaginoso. En esta otra imagen lo que estamos viendo es cómo se vería al microscopio con una tinción de hematoxilina eosina un bronquio más pequeño. Lo que estamos viendo acá es que en la túnica mucosa el epitelio ya no es pseudoestratificado, es un epitelio simple. Y si miramos las células, tenemos algunas que son cilíndricas altas, cilíndricas bajas digo, y algunas que ya parecen cúbicas. Entonces esto podría ser un epitelio simple cilíndrico bajo. O un epitelio simple cúbico alto, le pueden decir como quieran. Por debajo del epitelio de la túnica mucosa vamos a encontrar la otra capa, que es la lámina propia, un tejido conectivo laxo. Encontramos algunos haces de músculo liso, acá por debajo se ven algunos haces de músculo liso. Fíjense que la distinción con la túnica submucosa está dificilísima de hacer. Encontramos lo que es una placa de cartílago hialino, que es esto que les estoy marcando acá, y fíjense lo chiquitita que es la placa de cartílago hialino. Con esto, por lo que es la altura del epitelio, el bajísimo espesor de la túnica, de la lámina propia de la túnica mucosa,
la túnica submucosa que apenas se ve, la desorganización del músculo liso y, sobre todo, por lo pequeña que es la placa de cartílago hialino, esto nos permite saber que se trata de un bronquio pequeño. Esto podría ser un bronquio intrasegmentario pequeño o un bronquio intrasegmentario grande. Y por fuera lo que les decía que veíamos era la túnica adventicia, que es este tejido conectivo que nos queda por fuera del cartílago. Entonces tenemos la túnica mucosa, con el tejido epitelial y la lámina propia que prácticamente no se ve, la túnica submucosa que está acá abajo, la túnica muscular que es esta que les estoy marcando acá, estos haces de músculo liso desorganizados, la túnica cartilaginosa que es esta placa de cartílago hialino, y la túnica adventicia que es este tejido conectivo relativamente denso que queda por fuera de las placas de cartílago hialino. Obviamente la calidad es una porquería de estas imágenes y en ninguna imagen hemos podido identificar bien lo que son los cilios. Pero fíjense, esta imagen que les estoy mostrando acá, esto es real, una microscopía electrónica de barrido de los bronquios, sobre todo de un bronquio fuente podría ser esto. Acá se ve clarito cómo son los cilios, que son estos pelitos del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado de un bronquio fuente, por ejemplo. Fíjense cómo se ven esos pelitos. Esos pelitos son cilios y, como siempre, tienen la función de barrer el moco en la superficie hacia la vía aérea más superior para que sea deglutido el moco a nivel de la faringe. Estos pelitos sirven para eso. Y fíjense cómo los pelitos apuntan todos para el mismo lado. Obviamente, el movimiento de los pelitos es coordinado y sinérgico. Para que se den una idea de la importancia de estos pelitos, estos cilios, si no barren el moco, ¿qué es lo que va a pasar? El moco se va a atascar. ¿Qué pasa si el moco se atasca? Ese moco, en primer lugar, puede formar un tapón. Entonces puede tapar la luz de un bronquio, ¿sí? Por ejemplo, un bronquio lobar o un bronquio fuente. Y eso lo que puede causar es lo que se llama una atelectasia. Una atelectasia es el colapso alveolar porque se reabsorbe el aire. Esos alvéolos se colapsan, se pegotean. Y bueno, es un segmento pulmonar que no se infla, es un segmento pulmonar que no tiene aire directamente. Entonces, eso puede pasar porque se forme un tapón de moco. ¿Por qué? Bueno, una de las causas podría ser, por ejemplo, que no haya cilios que estén funcionando. Otra de las cosas que puede haber es la aparición de una infección de la mucosa bronquial. Esto porque el moco no es estéril, el moco atrapa porquerías y entre esas porquerías atrapa bacterias. Esas bacterias, como podría ser, por ejemplo, neumococo, ¿sí? Streptococo pneumoniae, como podría ser Moraxella catarrhalis, como podría ser Haemophilus influenza, esas tres tipos de bacterias lo que pueden causar es la inflamación de la pared bronquial, y esa inflamación infecciosa de la pared bronquial es lo que nosotros conocemos como bronquitis. ¿Esto por qué se puede dar? Esto se da sobre todo en los fumadores, por ejemplo, porque el tabaco, una de las cosas que causa es parálisis de los cilios. Al paralizar los cilios, lo que causa es que estos cilios no se muevan, no barren el moco se atasca y esas bacterias aprovechan e infectan a la mucosa bronquial. Eso se llama bronquitis aguda. ¿Qué pasa? Que el daño constante de este epitelio por las sustancias químicas nocivas del tabaco, lo que causan es que el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado en algún momento pase a ser un epitelio estratificado plano. Porque obviamente si lesionamos un epitelio, este epitelio ¿qué va a hacer? Se va a querer defender. ¿Cuál es el epitelio que defiende por excelencia? El epitelio estratificado plano. ¿Qué pasa? Que como ese sector del bronquio que es constantemente lastimado se diferencia en un epitelio estratificado plano, proceso conocido como metaplasia escamosa, ese sector no tiene cilios, no tiene pelos. Y al no tener cilios, ¿cómo hace para barrer el moco? No lo puede barrer. Al no poder barrer el moco, ese sector que hizo la metaplasia escamosa, básicamente se empieza a acumular moco ahí, y ese moco lo que causa es, otra vez, que haya muchas bacterias, porque no es estéril,
esas bacterias infectan a lo que es la mucosa bronquial y lo hacen de forma crónica. ¿Por qué? Porque ya no depende de la parálisis de los cilios, en el que es retirando el tabaco ya está, se retira la bronquitis. No. En este caso tenemos una metaplasia escamosa, o sea, una modificación del epitelio, que por más que suprimamos el tabaco, la metaplasia escamosa ya está. ¿Podrá revertir? Y sí, puede llegar a revertir. Poco probable, pero puede llegar a revertir. Pero va a durar mucho tiempo. Entonces eso es una bronquitis crónica, cosa que se ve en los fumadores, que son estas personas que tosen con moco. Definimos a bronquitis crónica como la presencia de tos productiva, es decir, con moco. Creo que era durante más de 3 meses seguidos, durante 2 años consecutivos. Algo así era la definición de bronquitis crónica. Y esto se ve sobre todo en los fumadores. Es una patología muy común y es el preámbulo de lo que es el EPOC, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es por eso que es importante que conozcan estos detallitos de lo que es la metaplasia escamosa, de lo que son los cilios y demás. Se los cuento como detalle y de paso aprenden para qué cuerno sirven todas las cosas que les enseño, porque a veces parece que son de gusto, pero no, tienen aplicación práctica, tienen aplicación clínica. ¿Se entendió todo eso? Espero que sí. Vamos a volver a mis manitos y es para despedirnos. Eso es todo por hoy, no hay mucho más que decir respecto a tráquea y bronquios. Como verán es mucho más cortito que lo que vimos la última vez. Y nada, no hay mucho más que decir al respecto. Bueno, ya saben, si les sirve mi contenido, si realmente les ha sido útil y si quieren estar al tanto de cada uno de los videos que subo, de las pavadas que hago, se pueden suscribir, le pueden dar like, le pueden dar a la campanita, que les va a notificar de cuando yo suba videos nuevos. Y nada, lo que les quería decir era eso, de que tratemos de revertir la relación pésima que tenemos de suscriptores. Es increíble, de cada 100 personas que ven mis videos se me suscriben 5 o 6 nada más. Es muy poco. Y yo creo que la mejor forma de decir, mirá, me sirve lo que haces, mirá, apoyo lo que estás haciendo, es la suscripción. Es gratis y te toma 5 segundos. Y a mí me ayudás muchísimo. Si realmente crees que me merezco que estés suscrito, te pido porfa que te suscribas. Bueno, eso es todo por hoy, no hay mucho más que decir, como les decía. Si tienen alguna duda la canalizan en los comentarios. Como les digo siempre, cualquier puteada me la dejan en los comentarios. Cualquier recomendación de cualquier película me la dejan en los comentarios también. Y nada, ahora fuera de las jodas, eso es todo. Cuídense mucho del querido coronavirus del SARS-CoV-2. Lávense las manos, denuncien a los vecinos que no cumplen la cuarentena obligatoria. Y de mi parte me voy a pegar una dormida que no se dan una idea. Eso es todo por hoy y como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós. Cuídense del coronavirus, denuncien a los vecinos, denunciaré a los necesarios para salvar esta compañía.